Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de una nueva semana de Al Pan Pan aquí por el Mostrador.cl en una semana corta. Recordemos que este fin de semana es el fin de semana santo, así que vamos a estar analizando, por supuesto, las noticias que están marcando las últimas jornadas noticiosas y queremos vamos a estar conversando en el siguiente bloque con lo ocurrido, con todas las esquirlas que ha generado el rompimiento de los acuerdos en el Senado para instalar a un senador de la oposición, al senador José García Ruminot de Renovación Nacional, que va a estar conversando con nosotros a partir de las 8:30 para entender entonces, bueno, cómo se va a expresar esta nueva correlación de fuerzas que tiene a demócratas como aliados y en esta finalmente nueva alianza política de centro-derecha que incluye a demócratas y amarillos. ¿Cómo va a afectar esto en la tramitación de las reformas del gobierno? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a enfrentar las elecciones municipales? Vamos a estar conversando de eso, pero nos queremos meter en otro tema muy relevante y que dice relación con el impacto y las consecuencias que va a tener para el sistema de ISAPRES la resolución del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la indicación de mutualización establecida desde el Poder Legislativo para lograr finalmente rebajar significativamente la deuda de las ISAPRES, ¿no? Desde 1.400 millones de dólares, bajarla prácticamente a un tercio. Y eso, por supuesto, ¿qué va a tener implicancias? ¿Qué va a pasar con el sistema privado de salud? Por ahí surgen voces, lo decía el ex presidente de las ISAPRES, Rafael Caviedes, que decía, ven, si esto es lo que quería el Frente Amplio, que finalmente el Estado, o estatizar la salud. Vamos a conversar a esta hora entonces con el salubrista, vamos a hablar con gente seria, pues vamos a tratar de bajar todo lo ideológico para entender lo técnico que al final del día es lo que importa para sobre todo las personas que forman parte del sistema privado de salud y para saber si hay viabilidad de que este sistema pueda sobrevivir o pervivir. Juan Carlos Said, médico internista y magíster en salud pública del Imperial College de Londres. Juan Carlos, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola Mirna, gracias por la invitación y ojalá hablarlo con seriedad, pero también con algo de humor en esta mañana de lunes, que cuesta despertar siempre. Tratemos de ponerle un poquito más de humor. Mira que de repente las cosas se ponen muy densas en la Sí. contingencia, que se pone denso el ambiente, sobre todo en lo político. A ver, Juan Carlos, primero que nada, preguntarte si este era un escenario probable, que el PC rechazara esta mutualización. ¿Te sorprendió? La verdad no sorprende, pero ojo también explicar a las personas que no se Sí. rechazó la mutualización, sino que se rechazó El el que venga que, desde creativo. exactamente, el que esta Exacto. indicación venga del legislativo, porque se dice Claro. que esto es seguridad social, es presupuesto, entonces esto tiene que venir desde el ejecutivo. Ahora, claro, es probable, altamente improbable que el ejecutivo dé patrocinio a una indicación de mutualización. Entonces, en la práctica es como que la mutualización está muerta. Esto no sorprende, pero es un escenario complejo para el gobierno. Mal que mal, había una propuesta de una comisión convocada por el senador Juan Luis Castro y la comisión de los comisionados de salud del Senado, que había llegado a un acuerdo que incluía la mutualización y que era una propuesta que era transversal, de izquierda a derecha, y que había dicho, mira, ¿sabes qué? Si sumamos la mutualización y hacemos un par de otros ajustes, quizá podemos llegar a un acuerdo. Pero ese acuerdo se acaba de caer y el gobierno se queda digamos, volvemos a foja cero a una situación donde el futuro de la ISAPRE sigue siendo más incierto que nunca. Esa es la verdad. Ya, entonces, teniendo en cuenta que este era el escenario que había logrado, como dices tú, la mayor transversalidad, sin embargo, se cae, es evidente que esta iniciativa no va a nacer del gobierno, porque un gobierno de izquierda no va a poner como punto esencial para destrabar el problema grave que se está viviendo en el sistema privado de salud, la mutualización, ¿no? De hecho, los oficialistas, los mismos parlamentarios oficialistas son los que fueron al Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son los caminos que se abren para ti? Y te voy a plantear uno que ya se está instalando, que las devoluciones se hagan vía acciones y bonos a los afiliados. Claro, esa opción que se ha planteado, de hecho, en la Cámara de Diputados, es un revival del ochentero capitalismo popular.
y creo, y lo quiero decir simplemente que es una mala idea, porque simplemente darle a los pacientes acciones del Titanic. Es decir, las ISAPRES son un sistema que en su forma actual es inviable estructuralmente. ¿Por qué? Porque lo hemos conversado otras veces. No, carecen de mecanismos de contención de costos, no tienen sistemas de atención primaria. Es decir, se han vuelto financieramente inviables en sus mecanismos de pago. O sea, no es solo un problema el fallo de la Corte Suprema. Entonces, lo que se le está diciendo a los pacientes es que de este sistema, que tiene problemas estructurales que el mismo Congreso no ha logrado enfrentar ahora, mediante alguna reforma de fondo que incluya, por ejemplo, un fondo común inter-ISAPRES que permita movilidad de los afiliados entre las ISAPRES, que modifique los mecanismos de pago, permitiendo un sistema más eficiente en el gasto en salud. De ese sistema se declara acciones a los pacientes, que es como, insisto, antes de que el Titanic choque con el iceberg, les vamos a dar acciones del Titanic. Y creo que eso realmente es insostenible y pone a los pacientes como los hace parte del problema y no de la solución. Es decir, le estamos dando a los afiliados acciones en un problema. Y creo que eso no es ni lo que quería la Corte y probablemente dudo mucho que sea lo que quieren los mismos afiliados. Ahora, ¿qué es Ahora, lo que ocurre? Sí, perdón, continúa y ahí te hago una sí, pregunta, tú Juan me Carlos. planteas cuáles son los escenarios posibles. Creo que Sí. efectivamente la discusión está extremadamente entrampada. No veo ninguna salida fácil, menos en los plazos que se han planteado. O sea, acá recordemos que hay un plazo para cumplimiento de este fallo que ya le quedan menos de 2 meses y esto va a velocidad de tortuga, es decir, lo que se consideraba como la piedra fundamental del acuerdo, esta mutualización se cayó, vienen ahora indicaciones en la Cámara de Diputados. Yo creo que lo más probable es que no se logre aprobar una ley en el tiempo que se planteó, y eso deja bastante incertidumbre en el sistema, porque efectivamente, bueno, no queda claro cuáles serían las sanciones por no cumplir el fallo, porque por un lado uno dice, bueno, ¿qué pasa si el gobierno no logra aprobar una ley? ¿Qué va a hacer la Corte Suprema? Va a sancionar al gobierno? ¿Quién va a ser sancionado por no cumplir una ley en donde, o sea, por no lograr aprobar una ley? Es un escenario, digamos, bastante complejo. Y por otro lado, creo que no hay ningún acuerdo que se vislumbre de fondo en las reformas que son necesarias para, digamos, en el largo plazo. Creo que todo lo que estamos discutiendo son pequeños parches, parches más, parches menos. Entonces, el escenario es que algunas ISAPRES que yo creo que efectivamente podrían volverse inviables financieramente más pronto de lo que pensamos. ¿Cuáles son las ISAPRES, dirías tú, Juan Carlos, que están más, digamos, que tienen más que están más en la cornisa y que tienen más probabilidades de caer y definitivamente de quebrar? Mira, o sea, no quiero como discutir el estado financiero digamos, de la ISAPRES, pero creo que efectivamente las que subieron mucho el GES, las que hicieron ajustes muy elevados del GES, tienen que, o las que hicieron el más intenso ajuste de sus planes, se van a ver en una situación más complicada porque las devoluciones van a ser mayores. Obviamente las ISAPRES que son las más nuevas, por ejemplo, que no han tenido esa situación digamos, de alzas, están en una situación más cómoda. Pero creo que efectivamente nos encontramos en una situación donde no hay un acuerdo, no se ven tampoco acuerdos posibles en el mediano plazo de fondo, por ejemplo. ¿Qué sería un acuerdo de fondo? Lograr al menos un fondo común inter-ISAPRES que permitiera ecualizar el riesgo entre distintas ISAPRES, permitir movilidad a los afiliados entre las ISAPRES y poner fin a las preexistencias. Eso es un acuerdo de fondo. ¿Qué sería otro acuerdo de fondo? Ponernos de acuerdo en algo más amplio, como por ejemplo un seguro nacional de salud y que las ISAPRES pasaran a ser seguros de segundo piso. Nada de eso está en discusión. Lo único que está en discusión en la ley corta y que podría ser algo en dirección hacia un acuerdo de fondo es la posibilidad de regular la presencia de seguros privados de segundo piso, es decir, de seguros privados que complementen lo que hace FONASA. Pero también, desgraciadamente, no parece haber un claro consenso en eso. Entonces, nos encontramos en una situación en que el poder político, hay que decirlo con sus letras, está siendo incapaz de enfrentar la crisis del sistema de financiamiento, incapacidad que por cierto, se viene extendiendo en los últimos 20 años, porque la última reforma al financiamiento que se implementó de fondo en nuestro sistema de salud fue el GES, que lo implementó Ricardo Lagos en los que eran los tan criticados 30 años. O sea, bueno, y eso que tú señalas, que el sistema político se ve incapaz, lo estamos viendo en otros frentes, ¿ah? Que es lo que estábamos, lo que yo decía al comienzo, cuando ya se rompen los acuerdos, entonces al final todo es un gallito que tiene que ver siempre, mira, es que es terrible esta cuestión, Juan Carlos, porque al final todo siempre hay que verlo en clave electoral en este país, sobre todo cuando todos los años tenemos elecciones, si todo tiene que ver con eso. Ahora,
sigamos con nuestra discusión, porque acá se han planteado varias fórmulas para recalcular esta deuda y tal como dices tú, el 12 de mayo vence la prórroga que dio la Corte Suprema. Entonces, aquí el punto es el siguiente, se cae la mutualización, entonces vuelve a establecerse como deuda estos más de 1.180 millones de dólares que se calcularon tomando en cuenta caso a caso ese cálculo que se hizo para ver cuánto habían cobrado de más las ISAPRES. A ver, disculpa, es que no entendí exactamente la pregunta. A ver, La pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Volvemos a foja cero en términos de que la verdadera deuda es la que se calculó al comienzo, que corresponde a 1.180 millones de dólares? efectivamente, estamos en esa situación y ahí las alternativas que dan son básicamente plazos de pago y formas de pago. Entonces, plazos de pago, ya la comisión Cuadrado Santelice había planteado llevar este pago a 10 años, que es una cifra obviamente extremadamente larga que no podría ser más conveniente, pero si ese monto no baja, yo veo bien difícil que las ISAPRES puedan ser viables en su forma actual. Creo que efectivamente se encuentra en una situación bastante desesperada. Y yo acá no estoy haciendo una defensa del sistema ISAPRE, yo lo he dicho muchas veces, creo que es un sistema inviable, creo que es un sistema que requiere reformas estructurales, básicamente porque tienen mecanismos de pago que son extremadamente ineficientes, en donde no existe un filtro de atención primaria, no existe pagos por resolución de problemas y todos son mecanismos inflacionarios de pago que llevan a más y más gastos, como son, por ejemplo, el pagar por exámenes y prestaciones ilimitadas. Entonces, eso efectivamente son mecanismos que las han vuelto extremadamente inviables, que en algún momento fueron convenientes, porque cuando el ISAPRE estaba integrada con un prestador, si el prestador gastaba más, eso era más utilidad para el ISAPRE. Pero hoy en día, en que han tenido que poner límites a los aumentos de los planes, ya no resulta tan conveniente. Es decir, si el gasto se vuelve ilimitado o no tiene, digamos, ningún límite, el financiamiento de la ISAPRE se ve más complejo. Y si a eso sumamos las devoluciones ordenadas por la Corte Suprema, claro, la crisis se vuelve realmente terminal. Y Bueno, desgraciadamente nos claro. encontramos en un escenario político extremadamente fragmentado donde es súper fácil en salud criticar una propuesta que hace otra persona y decir, mira, esta está malo, le encontré este defecto, porque la verdad es que no va a haber ninguna propuesta que nos deje contentos a todos. Y creo que eso hay que entenderlo también. Creo que cualquier propuesta que busque salir de esta crisis va a ser imposible que deje contento a todos. Y creo que en eso la propuesta de la Comisión Cuadrado Satelice a mí no me dejaba contento completamente y eso también lo encuentro algo positivo. O sea, creo que era una propuesta que, mira, dentro de todo era un punto en el medio que permitía al menos que el sistema siguiera a flote. Y creo que si esa propuesta la sumamos, por ejemplo, con digamos, la opción de seguros privados de segundo piso, era algo que nos permitía, digamos, vislumbrar una luz al final del túnel y ver cuál es el sistema de salud que viene después de la ISAPRE. Pero hoy en día no estamos viendo eso. Ya, pero entonces, ¿qué quiere decir? Tú dirías, Juan Carlos Said, que la mutualización ya como mecanismo murió o sigue siendo un mecanismo válido que se puede lograr, no sé, porque como digo, o sea, tal como lo estamos analizando acá, solo puede el gobierno presentar la indicación de la mutualización después del fallo del Tribunal Constitucional. Yo lo veo muy complejo, no veo posible, no veo que haya ganas en el oficialismo de presentar esa indicación. Creo que los esfuerzos, si eso no es posible, creo que deberían darse en entregar más plazos de pago, más tiempo, digamos, más facilidades en esa índole y avanzar y poner mucho énfasis en la ley, en el único aspecto de la ley que es estructural en la ley corta, que es el tema de los seguros de segundo piso, porque hay que recordar que todo lo otro de la ley corta, o sea, cómo vamos a devolver del dinero a los afiliados, cómo van a ser las cuotas, etcétera, son puros parches. Nada de Ujú. eso enfrenta el problema estructural del sistema. Entonces, si se aprueba una ley que, por ejemplo, ni siquiera incluye el tema de los seguros de segundo piso, estamos mal. Creo también, y conectado con esto, que es muy buena la discusión que se ha empezado a dar respecto al seguro catastrófico asociado a FONASA. Creo que eso también es algo que va un poco más al problema de fondo y permitiría lo que tiene que buscar este gobierno, que es que hacer que la crisis del sistema asegurador no se convierta en una crisis del sistema prestador. Y alternativas como, por ejemplo, los seguros privados complementarios regulados que funcionan con FONASA, o cosas como el seguro catastrófico que se volvió a discutir ahora. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, por ejemplo, un paciente que tuviera que resolver en el sector privado un problema de salud que no ha sido resuelto en el sector público, tuviera una cobertura catastrófica si esto excede, por ejemplo, cierto límite, ¿verdad? De gasto.
Entonces, eso permitiría, por ejemplo, que dar un eventual desahogo a ciertas listas de espera, a ciertas patologías quirúrgicas y decirle a la persona, mira, ¿sabes qué? Efectivamente, si no se te ha cumplido cierto plazo de atención, bueno, vamos a hacer algo y vamos a hacer algo que no signifique para ti un costo o algo realmente impagable que te deje en la ruina financiera. Entonces, creo que esas son cosas que apuntan más a algo estructural, hacia lo que debería apuntar un sistema de salud, que es buscar cobertura universal con equidad y sin excesivas desigualdades en lo que se paga por individualmente por financiar la atención en salud. Juan Carlos, estamos conversando con Juan Carlos Said, médico internista, magíster en salud pública del Imperial College de Londres. Juan Carlos, para explicarlo súper bien, ¿qué son los seguros de segundo piso? Mira, los seguros de segundo piso se refiere a que hoy en día muchas personas, por ejemplo, están mirando a FONASA y dicen, mira, a mí quizá me gusta FONASA en el sentido de que me da buenas coberturas para la licencia, me atienden me dan los medicamentos en el consultorio, no pago nada en el hospital cuando tengo una cirugía, una enfermedad grave, pero por otro lado, a veces hay listas de espera, no me resuelven ciertas cosas a tiempo o hay menos especialistas. Entonces ahí entra lo que se llama la medicina libre elección de FONASA, que es la posibilidad de sacar un bono y atenderse por una consulta en el sector privado, pero financiado por el Estado. Ahora, FONASA entrega buenas coberturas ambulatorias, es decir, en general los pacientes tienen buenas coberturas si van a una consulta médica, si van a hacer un procedimiento ambulatorio, pero cuando se hospitalizan, esas coberturas son muy bajas. ¿Por qué? Básicamente porque los códigos con que FONASA valoriza las prestaciones son extremadamente bajos, no se reajustan adecuadamente. Entonces, por ejemplo, el costo que financia FONASA en una cama en el sector privado son 20.000 pesos y ese costo no es real. Entonces, claro, FONASA le reembolsa al paciente, no sé, el 80% de 20.000 pesos, pero eso a la larga es muy poco y el paciente termina pagando el valor, digamos, termina pagando de su bolsillo el valor real de la cama, que pueden ser, no sé, 150.000, 200.000 pesos. Entonces, los seguros complementarios entran ahí como una alternativa para poder cubrir esa diferencia en el sector privado entre lo que cubre, digamos, FONASA y el arancel que cobra la clínica. Ahora, estos seguros hoy en día están muy poco regulados, en el sentido de que, por un lado, los contratos pueden vencer anualmente, es decir, la aseguradora puede cortar el contrato. Dos, te pueden limitar por preexistencias. Y al mismo tiempo, no hay una prima comunitaria, es decir, el precio varía mucho según el riesgo del afiliado. Entonces, lo que han hecho algunos países, como por ejemplo el caso de Australia, han dicho, mira, ¿sabes qué? Vamos a crear seguros privados de segundo piso, es decir, que van a complementar el seguro estatal, pero los vamos a regular. Va a haber primas comunitarias, es decir, los afiliados van a pagar un precio más o menos estándar, que no va a variar tanto según su riesgo. Vamos a hacer al mismo tiempo contratos que sean indefinidos, se los regula en el fondo para mayor beneficio del afiliado y mayor tranquilidad, seguridad financiera. Entonces creo que eso es clave, poder regular mejor esos seguros, poder generar seguros que efectivamente den, valga la redundancia, seguridad a los afiliados y no les den incertidumbre, oye, me irán a renovar el seguro ahora que me enfermé, ahora que soy diabético, ahora que quizá este año gasté mucho porque me enfermé, me irán a renovar el seguro. Entonces, es importante poder regular esos seguros y se convierta en una real alternativa para los afiliados de FONASA, que, ojo, ya lo están tomando en masa los seguros actuales. De hecho, uno de los segmentos que más ha crecido en el sector privado son justamente los seguros de salud privados, motivado esto por una fuga masiva de afiliados, como nunca antes. De hecho lo hemos conversado otras veces, se han ido 350.000 afiliados de la ISAPRE, se han ido hacia FONASA y muchos de esos afiliados están contratando seguros privados. Entonces, de ahí la importancia, y por eso insisto en la necesidad de regular mejor esos seguros y hacer que sean efectivamente una alternativa realmente efectiva para los pacientes que les dé seguridad en los momentos de incertidumbre económica cuando Claro. tienen un problema de salud. Claro, lo que pasa es que te quiero preguntar lo siguiente, porque esto que tú estás contando respecto de los actuales seguros, ¿son seguros catastróficos? ¿Estamos hablando de seguros complementarios? Algunos, mira, algunos son complementarios, otros son catastróficos. O sea, Ya, pero, catastróficos, por ejemplo, seguro que te cubre si tienes un gasto excesivo sobre cierto monto. exacto. Complementario es un seguro que me cubre, por ejemplo, ciertas cosas que no me cubre, aunque no sean catastróficas. Por ejemplo, Ya, un pero, examen, una consulta. exacto, pero ¿cuándo tú dices que estos seguros que se vuelven, o sea, te pueden expulsar un paciente porque se enferma demasiado? ¿El seguro No, complementario? claro, o sea, los seguros que funcionan como complementarios son Mm, seguros que duran un año, es como el contrato de un auto. Un contrato ya, de un seguro en auto, yo tengo el seguro y si al año el seguro puede decir, no, mira, no te quiero renovar el contrato. Y es un acuerdo privado, y está bien, exacto. no estoy cuestionando en el sentido a la aseguradora. Esa es la ley Ujú. actual, los contratos no son indefinidos y los seguros privados de salud
complementarios funcionan como cualquier otro seguro, ¿verdad? Claro. Y No, no, creo no, que pero es eso que necesita... claro, es Sí, que Juan Carlos, lo quería dejar súper claro porque para que la gente no se asuste, porque obviamente sí. si una persona tiene contratado un seguro catastrófico y dice, ¿cómo? Me aplicó el seguro catastrófico, tengo una enfermedad grave y el seguro podría No, sacarme. No, estamos hablando de los casos en que una persona tiene un seguro complementario de salud, ¿no es claro, así? los seguros complementarios funcionan como cualquier seguro. Claro, por Claro, supuesto, uno lo paga y bueno, y al fin de exacto, año uno lo renueva, pero también la aseguradora te puede decir, no, mira, yo a ti exacto. no te lo quiero renovar. Claro, lo que pasa es que lo que yo he entendido es que los seguros complementarios solamente los puedes tomar, no lo puede tomar una persona independiente, sino que lo toma siempre en un paquete donde son seguros que se dan para compañías, para empresas, ¿verdad? No, Y en no, ese, tú puedes contratar, o sea, puedes contratar seguros complementarios que funcionan con FONASA. De pero hecho, con FONASA, pero con con FONASA, no FONASA. con ISAPRE, no con ISAPRE, a eso voy. Sí, se puede contratar con FONASA. Exacto, También hay complementarios que funcionan con ISAPRE. Y de hecho, mira, yo no hago claro. publicidad de la página, pero hay una página No, que se no, llama está bien. queplan.cl, que Dale. los invito a revisarla, porque ahí ahí pueden ver información práctica de comparar los distintos planes de seguros complementarios que hay. Es una realidad. O sea, es una realidad que hoy en día las personas están migrando de ISAPRE a FONASA y están buscando suplementar esa atención de FONASA con un seguro privado. Y esos seguros privados hoy en día, la posibilidad de regularlo mejor es algo que podría hacer el gobierno. Creo que lo está intentando al incorporar una indicación de medicina, de seguros complementarios en la ley corta. Sin embargo, creo que esa ley se ha vuelto, digamos, está bastante discutible que pueda lograrse su aprobación. Entonces, la situación se ha vuelto bastante complicada porque nos vamos a quedar sin el parche que permite, digamos, darle cierto oxígeno a la ISAPRE y que no caigan bruscamente, generando un colapso, digamos, o arrastrando en Exacto. esa caída a clínicas. Y por otro lado, nos podemos quedar sin una buena regulación, una mejor regulación de seguros complementarios que le entregue a los pacientes mayor tranquilidad financiera. Claro, pero Juan Carlos, lo siguiente, porque acá se abren varios escenarios, ¿no es cierto? Que las ISAPRES quiebren definitivamente, que se produzca una fuga masiva al sistema de FONASA y que se produzca también una alza de planes. O sea, que las ISAPRES digan ya, frente a este escenario, lo único que nos queda es seguir, a ver, analicemos sobre todo los dos últimos. Una fuga masiva a FONASA es inviable también para el sistema de FONASA, ¿no es O así? sea, mira, miren, la fuga ya se está dando. O sea, año a año, en los últimos 3 años, se han fugado cientos de miles de afiliados. De hecho, la fuga del último año es la mayor desde el año 98, cuando se sumó la crisis asiática más el fin de un subsidio del 2%. Entonces creo que hay que entenderlo que esto no es algo que va a pasar en el futuro. Mucha gente dice, no, mira, si en el futuro si cae en la ISAPRES va a haber una migración masiva a FONASA. No, eso está pasando ahora, porque efectivamente las ISAPRES están con esta inestabilidad financiera, han perdido convenios, para muchos pacientes se están volviendo extremadamente caras y FONASA no sube el precio del plan, o sea, FONASA sigue costando el 7%. Y si a eso sumamos la aparición de seguros complementarios que ahora funcionan con FONASA cada día más, entonces eso efectivamente ha vuelto a FONASA más atractivo para muchas personas que están migrando y están diciendo, mira, me voy a FONASA y contrato un seguro complementario. Ahora, hay que entender esto, que una persona se vaya a FONASA, y hay que hacer una distinción acá, no significa que se vaya al hospital público sí o sí, porque mucha Mm. gente dice, mira, digamos, esto significa sí o sí, no sé, una mayor saturación de los hospitales, depende, porque efectivamente hay muchos pacientes que son los que están migrando, que son los segmentos de más alto ingresos de FONASA, que muy probablemente lo que están haciendo es tomar ciertas prestaciones en el prestador público, como por ejemplo si se operan, tienen una cirugía grave o quizá alguna prestación en el consultorio, pero otras cosas las están atendiendo con copagos cubiertos por seguros en el sector privado. Entonces creo que hay que hacer esa distinción, que el que haya una reducción de los afiliados de ISAPRE no significa necesariamente que todas esas personas hoy en día van a dejar de atenderse en prestadores privados. ¿Por qué? Porque los prestadores privados siguen existiendo y ya están trabajando con seguros complementarios y se están adaptando a atender más prestaciones con las coberturas que ofrece FONASA, como por ejemplo el sistema PAC, Pago Asociado de Diagnóstico, que es un sistema que antes quizá no era, por así decirlo, tan exitoso, pero que ante esta reducción masiva, esta fuga masiva de afiliados de ISAPRE a FONASA, ha hecho que más clínicas se sumen a este programa PAT. Entonces creo que hay que tener esa distinción. No es lo mismo hablar de fuga de afiliados de ISAPRE a FONASA a decir que esos afiliados necesariamente van a dejar de atenderse en clínicas, dado esta Claro. aparición importante de los seguros complementarios. No, eso es súper interesante lo que tú planteas de todas maneras, pero lo que quiero preguntarte ahora respecto del tercer escenario que se podría abrir, que es un alza de planes para compensar las pérdidas de las ISAPRES. Claro, efectivamente, ese es un escenario, que es decir, que las ISAPRES se enfrenten
tengan que subir los planes, pero eso entramos en lo que se llama una espiral de la muerte. Y eso desgraciadamente lo hemos dicho otras veces, cuando un seguro empieza a subir sus planes más allá, digamos, de lo que los usuarios lo consideran razonable, los usuarios que gastan poco en el seguro dicen, mira, ¿sabes qué? Yo estoy pagando demasiado, no me conviene esto, me voy a FONASA. Entonces, ¿qué hace el seguro al año siguiente? Tiene que decir, mira, ¿sabes qué? Voy a nuevamente a subir el precio de mi plan. Y eso genera, obviamente, lo que se llama una espiral de la muerte, en que se van fugando afiliados más sanos y que sienten que no se justifica lo que están pagando. Entonces, es un arma de doble filo subir el precio del plan, porque no es como que se sube el precio de un plan y los afiliados se quedan igual y no hacen nada, sino que efectivamente empieza a producirse esto que ya está pasando, que es la migración de afiliados de ISAPRE a FONASA. Es decir, como que yo siento que en el debate mucha gente dice, no, mira, es que en el futuro si caen las ISAPRES se va a producir una migración a FONASA. No, la migración a FONASA se está produciendo ahora en forma masiva en los últimos 3 años y ojo, no son solo adultos mayores, sino que también están migrando personas de entre 30 y 40 años de los segmentos de más altos ingresos, digamos que son personas que optan por los planes digamos, en que pueden acceder a medicina libre elección en FONASA. Entonces, no todas son personas, digamos, en indigencia, no, no es esa la idea, sino que lo que quiero decir es que efectivamente hay personas que están diciendo, mira, yo puedo contratar un seguro complementario, puedo contratar un copago y migro entonces de FONASA, del ISAPRE a FONASA y contrato un seguro complementario. Y esa es una realidad que está sucediendo. Claro, ahora vamos a la parte política, porque lo que ha surgido acá son las opiniones, voces de varios referentes, ¿no?, del mundo de las ISAPRES. Partíamos por Rafael Caviedes, el mismo autor de la frase célebre, el sistema no puede darse el lujo, estoy hablando del ex presidente de la Asociación de ISAPRES, el sistema no puede darse el lujo de recibir gente enferma. El mismo Sí, autor dice que esto es, en el fondo, esto está todo casi que concertado para finalmente cumplir el sueño del Frente Amplio de que todo esto se convierta en un sí. sistema estatal menos burdo, pero lo dice también el exministro Jaime Mañalich, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo quiere a toda la población, que toda la población se atienda en FONASA. A ver, ¿cuánto hay de eso? ¿Cuánto no? A ver, yo creo que esas son, creo que es un poco absurdo eso, porque acá la crisis de la ISAPRES objetivamente partió en 1981. O sea, acá hay un sistema que fue creado con ciertas fallas estructurales que de verdad nunca se corrigieron. O sea, acá siempre hubo selección de usuarios sanos, acá siempre hubo escasa regulación del precio de los planes, siempre hubo la posibilidad de que los planes subieran indefinidamente y se traspasaran los afiliados más enfermos a FONASA. No había coberturas de salud mental, baja cobertura de medicamentos. Entonces, efectivamente, algunas de estas cosas se fueron corrigiendo con el tiempo. Se creó una superintendencia, se creó cierta mayor regulación, pero quedó ahí dando vuelta, bueno, ¿qué hacemos con las preexistencias? ¿Y qué hacemos con los precios de los planes? Que al final eran las dos grandes batallas, es decir, porque los pacientes no querían ser discriminados y no querían que sus planes subieran indefinidamente. Y al momento que la Corte Suprema dijo, mira, ¿sabes qué? Esto lo tenemos que regular de una forma más social, es decir, los planes no pueden subir indefinidamente, no pueden subir al antojo del ISAPRE. Eh, bueno, ahí se produjo el problema. Y ese problema ya fue diagnosticado por 3 comisiones de salud. O sea, acá estamos hablando de que en los últimos 20 años al menos 3 comisiones de salud reconocieron esos problemas, plantearon reformas estructurales que 2 gobiernos de Piñera, uno de ellos dirigido por el ministro Mañalich, más 2 gobiernos de Bachelet, no lograron hacer esas reformas. Entonces acá yo sí sé partidario del gobierno, decir, mira, ¿sabes qué? Ojo, acá hay una crisis estructural que fue diagnosticada por diversas comisiones, 3 comisiones en los últimos 20 años, nadie hizo nada, y resulta que ahora la culpa es del gobierno que quiere hacer caer a las personas en FONASA o hacer quebrar el sistema privado. Me parece una ingenuidad brutal, me parece un poco precario, como simplemente de no haber estudiado la historia del sistema, porque cualquiera que analiza mínimamente la historia del sistema ve que el mismo ministro Manelich no pudo aprobar una reforma estructural al sistema de salud y que de hecho, ojo, algunas de las reformas que habrían salvado a las ISAPRES, como la creación de un fondo común inter-ISAPRES, fueron intensamente resistidas por las mismas ISAPRES en su momento y por el mismo Rafael Caviedes. Entonces creo que en ese sentido hay que ser honestos, hay que decir que las reformas que los pudieron haber salvado en un momento mientras el sistema era lucrativo, se opusieron, no las quisieron aprobar y bueno, y ahora estamos pagando las consecuencias de esa desidia. Entonces creo que efectivamente culpar al gobierno de eso me parece un poco ingenuo. Bien, pues Juan Carlos Said, médico internista, magíster en salud pública del Imperial College de Londres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Chao, hasta luego. Gracias a ti. Chao, chao. Que tengas buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores, Academia de Humanismo Cristiano, Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso conversamos con el presidente de la Cámara Alta del Senado, el senador de Renovación Nacional por la región de Araucanía, José García Rominot. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Qué rico tomar tu café favorito y al mismo tiempo